el Hijo eterno de Dios, nuestro único Señor y Salvador. Como cantábamos, su nombre es Cristo. Gracias, poderoso Salvador, por permitirnos también, Señor, disfrutar de la vida, de la salud, de poder, Señor, reencontrarnos como tu iglesia y enfrentarnos con tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra poderosa, tu palabra suficiente, tu palabra eterna, tu palabra infalible, la Santa Biblia, amado Dios. Ruego que sea el Espíritu de Dios el autor de la misma, el autor de tu palabra, el que nos esté llenando de sabiduría, de discernimiento para entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Porque si no es el Espíritu Santo el que lleva esa palabra a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, la labor del predicador es vana, Señor. Aquí lo importante no es el predicador, es tu palabra. Lo importante y lo suficiente es tu palabra. Es Jesucristo. Eres tú, bendito Dios. Por eso, amado Señor, queremos exaltar tu palabra, exaltarte a ti, bendito Dios. Gracias por tu iglesia, tu pueblo reunido, tu pueblo comprado en la cruz del Calvario, pero escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, buen Dios en Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder encontrarnos, reencontrarnos una vez más. Empezando mes, primer domingo de este mes, ¿cierto? Con el fin, con el propósito de ser confrontados una vez más con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Como pastores, especialmente en lo personal, como pastor, a la oficina pastoral llegan personas a pedir ayuda por su falta, por su pecado, de pronto a confesar sus pecados, más que confesarlos al hombre, a uno de pronto, vamos a decir, para perdón, es para pedir ayuda. De pronto es común encontrar, por ejemplo, que lleguen a la oficina pastoral personas que digan, por ejemplo, a confesar y a pedir ayuda por un pecado de inmoralidad sexual, por ejemplo. Necesito ayuda en esto, sí. También a veces pecados, por ejemplo, caí, recaí y me emborraché. Borrachera, ¿cierto? Engaños. Piden ayuda por a veces pecados que tienen que ver con rebeldía. A veces empezando año, a veces es común que hay gente que llega, hermanos creyentes que llegan, personas que llegan a la oficina diciendo, recaí, me dejé llevar por unos amigos y estuve en lo que podríamos llamar las pasiones juveniles, en esos festines de fin y comienzo de año, pero quiero empezar el año bien. Pero hasta el momento no me ha llegado a la oficina una persona que me haya dicho, pastor, vengo a pedirle ayuda. Hasta el momento no me ha llegado y espero pues que no. Por lo menos hasta el momento no me ha llegado una persona que diga, pastor, vengo a pedirle ayuda porque ayer en la tarde maté a mi vecino, o esta mañana maté a mi vecino. ¿Cierto? Cuando hablamos de estos pecados, por ejemplo, ¿cierto? Matar, el homicidio, que es uno de los pecados vistos como, de pronto con más horror, tristemente, uno de los más practicados hoy día, pero vistos como muy distantes, especialmente para la iglesia del Señor, muy practicado en nuestro mundo pecador, ¿sí? La palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de Éxodo y también en Deuteronomio, en el versículo 13, dice Dios, no matarás, no matarás, ¿sí? Es el sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Y vamos a hablar un poco acerca de este mandamiento, el sexto mandamiento de la ley moral de Dios.
Posiblemente usted estará diciendo, bueno, esta enseñanza sí no es para mí, porque yo no he matado a ninguno, ni pienso hacerlo tampoco. Bueno, qué bien, ¿cierto? Pero también la Biblia dice, en Primera de Juan capítulo 3 versículo 15, que si usted aborrece a su hermano es homicida. Que si usted siente odio contra una persona es un homicida. Y en San Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22, como lo vamos a ver, que si usted habla mal de alguien, humilla a alguien con palabras, lo está matando. Y por eso, cuando hablamos de no matarás, posiblemente, como lo dije, posiblemente decimos nosotros como pueblo creyente, esta enseñanza sí no es para mí. Esta enseñanza es para el subversivo, para el delincuente, para el sicario, para el bueno, pero para mí no. Y por eso vamos, basados en la palabra del Señor, a entender que cuando Dios dice no matarás, en Éxodo capítulo 20, el versículo 13, Dios lo que quiere quitar del corazón humano con este sexto mandamiento de su ley moral es todo sentimiento y todo pensamiento que es lo que causa el matar físicamente. No matarás en la Biblia no solamente se está refiriendo al matar el cuerpo físicamente, porque como lo vamos a ver a través de la palabra del Señor, el no matarás es amplio, es diverso. Y hay matanza, hay muerte, hay asesinatos físicos del cuerpo, pero hay asesinatos del alma. Porque en el capítulo 9 del libro de Génesis, la palabra de Dios dice que el que derrama sangre de hombre está atentando contra la imagen de Dios. Y la imagen de Dios no está en el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces va más allá. Dios, con el sexto mandamiento de su ley moral, donde dice no matarás, recuerde que estamos estudiando la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Cuando Dios habla no matarás, repito, es mucho más amplio que lo que muchas veces nosotros creemos que es quitar la vida o hacer un daño físico al cuerpo, que sí lo es, pero es más amplio. Por eso en San Mateo capítulo 5, el versículo 21, el Señor Jesucristo dijo al pueblo judío que ellos creían solamente, como no quitaban la vida física, no atentaban contra el cuerpo, muchos de ellos decían yo no estoy matando, y dijo la ley dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo que esto es más amplio que lo que ustedes piensan que es matar. Lo mismo cuando se refiere al adulterio, ¿cierto? También dice la palabra del Señor, allí en San Mateo capítulo 5 versículo 27 también, ¿cierto? El que convive íntimamente con una mujer que no es su esposa, dice, comete adulterio, pero yo os digo que el adulterio es más amplio que la convivencia física. Porque ahí donde dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, igual con el pecado también del asesinato, del homicidio. En San Mateo, repito, 5:21, el Señor dice así eso. Dice, pero yo os digo. Y dice la palabra del Señor, para ser textuales ahí, en ese pasaje de San Mateo capítulo 5, el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio, pero yo os digo, y empieza a decirles, empieza a explicarles Cristo a los judíos, el matar es más amplio que atentar contra el cuerpo, el matar es más amplio que atentar físicamente contra la persona. Y es donde el Señor se detiene para explicarle a ellos, que se creían mejores que otros porque no habían atentado contra el cuerpo de alguna persona, no habían cometido un asesinato físico, pero habían cometido asesinatos emocionales, sí, que es contra el alma. Y es importante ver en la palabra de Dios eso. Por eso el asesinato puede ser del cuerpo, repito, físico, y puede ser del alma, como lo vamos a explicar.
un asesinato físico, un asesinato emocional y psicológico. Por eso el Señor dice allí en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 15, que el que siente odio o rechazo, fastidio, amargura, resentimiento contra una persona es homicida. Ha cometido y está cometiendo un asesinato. ¿Por qué lo dice Dios de esa manera? Bueno, ese asesinato del alma, emocional o psicológico, no tiene las mismas consecuencias sociales que tiene el asesinato físico del cuerpo. Pero ante Dios tiene consecuencias iguales, porque lo que origina el odio, el rechazo, la envidia, el aborrecimiento es la misma razón, la misma causa que origina el asesinato físico, el quitarle la vida a una persona. Sí, es lo mismo, sí. Y las consecuencias no son físicas, pero son emocionales, son en el alma. Y el Señor lo mira de esa manera, sí. Por eso la palabra del Señor nos va a enseñar eso, que si usted odia a alguien, Dios le considera homicida. Ahora, no solamente odiar. En Mateo capítulo 5 habla que es cuando usted habla a una persona de manera hiriente, humillante, eso lo ve Dios como asesinato del alma. Cuidado, esposos, no sea que aquí haya unos cuantos homicidas, asesinos. Cuidado, padres, cuando tratan al hijo de bruto, de imbécil, de estúpido, perdonen las palabras esas. Eso es humillar, eso es asesinato del alma. Y Dios, cuando dice no matarás, habla de eso, y lo vamos a explicar por la palabra del Señor. Sí. Por eso, antes de un asesinato, como dije, hay ira, envidia, odio, ¿sí? Y la ira en el corazón humano puede llevar a dañar, a matar físicamente, pero también el alma. La envidia de Caín, el primer asesino, le llevó a matar a su hermano Abel. La envidia de los hermanos de José les llevó a pensar asesinarlo. La ira. Y cuando se trata con ira a una persona, eso que nace en el corazón, que produce ese sentimiento de ira, para explotar en palabras humillantes e hirientes, denigrantes, es la misma causa, es el mismo origen que produce el asesinato físico del cuerpo. Y esas palabras hirientes, denigrantes, humillantes, Dios las ve como un homicidio, como un asesinato. Entonces, por eso, iglesia del Señor, se darán cuenta que cuando dice no matarás, no está hablando solamente de no atentar contra el cuerpo físico. Por eso miraremos que la vida humana es creada a imagen de Dios, y por eso Dios dice no matarás. La vida humana es creada a imagen de Dios. Por eso el sexto mandamiento de la ley moral de Dios, ¿sí?, prohíbe no solamente el hacer daño al cuerpo, sino prohíbe el guardar en el corazón el odio, el resentimiento, la ira, la amargura contra una persona. No matarás incluye eso. Dios con el sexto mandamiento prohíbe, repito, guardar en el corazón odio, resentimiento, ira. Y prohíbe explotar con palabras hirientes, denigrantes, humillantes. Ese no matarás indica eso, implica eso, incluye eso. También para la iglesia del Señor. Éxodo 20:13, de nuevo leo que dice no matarás. El versículo 1 dice que Dios habló y dijo no matarás, ¿sí? Y eso es Éxodo 20:13, cuando dice no matarás, incluye matar con las manos, con balas, con cuchillo, con machete, con golpes, con piedras.
con palos, que es matar físicamente, matar con las manos, ¿sí? Incluye este versículo, pero también se puede matar, ¿sí? Con pensamientos, se puede matar con sentimientos, se puede matar con palabras, y a eso Dios lo está, y eso es lo que Dios está diciendo. Por eso recuerden que la vida humana es creada a imagen de Dios. No matarás, que incluye todo eso y lo vamos a explicar. El asesinato es un crimen directo contra el mismo Dios. Y permítame explicarlo de esta manera. El asesinato es un crimen directo contra Dios. El asesinato es un crimen directo contra Dios porque es un ataque contra su poderosa y su temible palabra. Dios ha dicho en Éxodo 20:13, no matarás. Pero el capítulo 20 del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, el versículo 1 dice la palabra del Señor así: y habló Dios estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios. ¿Cuál Dios? El Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios verdadero, el Dios de la historia, el Dios de la Biblia, el Dios de cualidades únicas. Habló Dios, y en el versículo 13, dentro de esas palabras que habló, dice: no matarás. Ese es el versículo 13. ¿Usted sabe algún versículo de la Biblia? Bueno, si no lo sabe, por lo menos puede presumir que ya lo aprendió. Ese es un versículo: no matarás. Éxodo 20:13, ¿cierto? No matarás, 2 palabras. Dios ha dicho, habló Dios y dijo: no matarás. No atente contra el cuerpo y también contra el alma de las personas que he hecho, creado a mi imagen y semejanza. El que comete ese pecado, el asesinato, es un ataque directo contra la palabra de Dios. Dios dijo: no atente contra el cuerpo y contra el alma, como dije. Quien mata está violentando la poderosa palabra de Dios. Porque es Dios quien lo dice. El que comete un asesinato está violentando la poderosa palabra de Dios. Es tener en poco la poderosa palabra que Dios dijo: no atente contra el cuerpo y el alma de una persona. No matarás. Pero no solamente el asesinato es atentar, atacar la palabra de Dios, sino atacar también la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, el versículo 26 y 27, la palabra del Señor dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Note bien, imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó a imagen de Dios. Pero mire lo que dice el versículo, capítulo 9 de Génesis, versículo 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El asesinato es un ataque directo a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Por cierto, la imagen no se refiere al cuerpo, porque no tiene el cuerpo. Por eso estamos hablando de asesinar el alma. La imagen se refiere, ¿cierto?, a su moral, su inteligencia puesta en nosotros. Imagen y semejanza. Esto lo ignora el que quita la vida. Pero esto lo ignora el que insulta. El esposo que insulta a la esposa, el padre o la madre que insulta al hijo, la esposa que insulta al esposo. Esto lo ignora aún la iglesia del Señor. El asesinato es un ataque directo a la imagen de Dios. Si esto lo entendiera este mundo pecador, lleno de homicidios y de suicidios y de abortos. Cristiano. Claramente lo dice ahí: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es hecho el hombre. Es lo que está diciendo la palabra del Señor.
Dios creó el ser humano a su imagen y semejanza. Destruir la vida humana es atacar directamente la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano. Es muy atrevido y peligroso atentar contra la imagen de Dios cuando Dios dice no matarás. Dios castiga duramente al que atenta contra su imagen, asesinando. Y eso lo dice la palabra del Señor. Pero miremos otra cosa, no solamente el asesinato es atentar contra la palabra poderosa, temible de Dios, es atentar contra su imagen, sino el asesinato es un ataque directo contra la obra buena y perfecta de Dios. En el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, Dios nos dice que Él creó al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Y un poquito más adelante, en el versículo 31, después de crear, podríamos decir, la corona de la creación, dice la palabra del Señor en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y acaba de crear al ser humano. Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno, pero no bueno a la carrera, sino bueno ¿qué? En gran manera. Si Dios dice que creó al ser humano bueno en gran manera, cuando una persona se levanta y atenta contra esa creación buena en gran manera de Dios, está atacando directamente la obra buena en gran manera de Dios. Está diciendo, fulano hay que quitarlo porque aquí hubo equivocación del Creador. Cualquiera que sean las razones. Es un atentado directo contra la obra perfecta de Dios. Matar la vida humana es atacar la obra buena en gran manera de Dios. El asesinato es un crimen contra la obra creadora, perfecta de Dios. El asesinato también es un crimen, un ataque contra el derecho soberano de Dios. No matarás es un mandamiento en defensa de la vida como don de Dios. Dios es la vida y Él es el autor de la vida, de toda clase de vida. Dios es el único que tiene derecho de dar vida y quitar vida. Dios se reserva ese derecho soberano, pero el ser humano no lo entiende de esa manera, ¿sí? Como dueño de la vida. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, el capítulo 32, el versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, ese es el nombre eterno de Dios. No hay dioses conmigo. No hay. Dios es en minúscula. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hago morir y yo hago vivir. Y dice, no hay dioses conmigo. Yo soy es el eterno, el autosuficiente. Yo soy. Yo hago morir y yo hago vivir. Aquí Dios se reserva el derecho soberano de dar vida y quitar vida. El asesinato es un ataque directo contra el derecho soberano de Dios. Es usurpar un derecho que solamente le corresponde a Dios. Y la palabra claramente lo dice también en primero el libro de Samuel 2:6. Toda persona que quita la vida está usurpando el derecho soberano y muy peligroso que solamente le corresponde a Dios. Yo hago morir y yo hago vivir, dice ahí. Y no hay dioses conmigo. Yo soy, que indica el eterno. Solo el soberano creador puede dar vida y quitar vida. El asesinato es un ataque cuando el que muere es, cuando el que es asesinado es creyente, es un ataque contra el templo de Dios. También. Los países donde se persigue la iglesia del Señor,
lo que ha ocurrido inclusive también en nuestro país últimamente, cuando ha habido creyentes que han sido asesinados. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y 20, que cada creyente es un templo del Espíritu de Dios, que el cuerpo de cada creyente, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Cuando se asesina a un creyente, se está atacando el templo de Dios, la casa de Dios en esta tierra, que ya no es una estructura física, material, sino la vida de cada hombre y de cada mujer que ha reconocido a Jesucristo como único Señor y Salvador. Su vida, su cuerpo es casa de Dios en la tierra, es templo de Dios, lo dice ahí la palabra del Señor. Cuando el asesinado es un creyente, se está atentando, atacando el templo de Dios. Cuando esa persona matada es creyente, ha reconocido a Cristo como único Señor y Salvador, se está atentando contra el mismo Cristo. Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso antes de ser apóstol, en Hechos capítulo 9, el versículo 4, cuando él estaba atacando, pegándole a los creyentes y aún asesinándolos, le dijo, Cristo le dijo, ¿por qué me atacas? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me torturas? ¿Por qué me matas? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, me matas, me torturas? ¿Por qué? Es un ataque directo contra Cristo cuando es creyente esa persona. Atentar contra la vida humana es atacar a Dios directamente. Matar la vida humana es meterse con la palabra de Dios, es meterse con la imagen de Dios, es atacar la obra perfecta de Dios, es atacar el derecho y autoridad soberana de Dios. Y si es creyente, esa persona es atacar el templo de Dios y a su Salvador. Qué peligroso es este pecado. Por eso Dios dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo miraremos un poquito más adelante. Otra cosa es que el asesinato no solamente es un crimen contra Dios, sino es un crimen contra el cuerpo y contra el alma. Y lo vamos a mirar. Es un pecado diverso. Hay diversas formas de matar, diversas formas de asesinar, diversas formas. Y en Éxodo 20:13 que dice, no matarás. Lo que Dios quiere, repito, es quitar del corazón todos aquellos sentimientos y pensamientos y actitudes que pueden llevar a la persona a cometer este pecado del asesinato. ¿Sí? Dios quiere quitar esto del corazón. Entonces hay diversas formas de matar, no solamente el cuerpo, sino el alma. El homicidio, quitar la vida a otra persona, que es muy común en nuestros días, por supuesto, es un asesinato. Un asesinato de la obra de Dios, el homicidio, ¿cierto? Es un pecado muy común en nuestros días. Hoy día se paga a sueldo, se mata a sueldo, ¿cierto? Por dinero, se mata por envidia, por egoísmo, por odio, por celos, se mata por cualquier bagatela. Se mata por, sí, cualquier cosa. Es muy común en nuestros días. Hoy día el asesinato es una industria nacional y mundial. Es una industria diabólica que se sostiene con el asesinato. Sí. No solamente nacional, sino mundial. Violación de este mandamiento. Desde Génesis capítulo 4 encontramos a un hombre llamado Caín matando a su propio hermano por solo envidia, por simplemente envidia, como hay tantas personas hoy día que matan por envidia, porque el negocio produce más que el del otro, porque el carro es mejor, porque la clientela se va para allá.
Sí. Desde Génesis capítulo 4 encontramos eso. Hoy igualmente. Dios en la antigüedad, inclusive antes de determinar la ley mosaica, Dios determinó la pena de muerte a quien quitara la vida. Mire, cuando la ley es frágil, el pecado aumenta. Cuando la ley es frágil, débil con el delincuente, la delincuencia aumenta. Dios desde allá dijo: el que quite la vida, su vida será quitada. Por eso ahí en Génesis capítulo 9, versículo 6, claramente la palabra del Señor lo dice así, muy fuerte, pero lo dice de esa manera. Y eso es antes de la ley. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Sí. Dios protege así, y quiso proteger así la vida del inocente, del indefenso. Hoy día las leyes de nuestros países protegen al delincuente, al ladrón, al que quita la vida. Hoy día las leyes no es como la ley divina que protegía al inocente, al indefenso. Hoy día no. Hoy día se protege, repito, es al que hace lo malo, al homicida. Y por eso el pecado aumenta. Porque en ese tiempo, claro, si una persona le quitaba la vida a otro y la ley era que debía perder la vida, el siguiente iba a temer. Si a una persona que robaba se le quitaba la mano, el siguiente, no, voy a quedar sin una mano. La ley siempre era para proteger al inocente, al indefenso, al justo, al que actúa correctamente. El homicidio es un asesinato de la obra perfecta de Dios, que es el ser humano. El suicidio es un asesinato contra la imagen de Dios. Muchos creen que la vida ajena hay que respetarla, pero que con mi vida yo puedo hacer lo que quiera. Muchos dicen al vecino, al compañero, no lo puedo tocar, pero la vida mía la puedo colgar de una estaca, me puedo tirar de un puente, porque es mi vida. No, Señor. La vida suya y mía no nos pertenece. No es así. No es así lo que dice la palabra del Señor. Nadie tiene derecho de quitar la vida que Dios le ha dado, le ha regalado. La vida es un regalo de Dios y nadie puede decir que es propia para quitársela y disponer de ella a su manera, atentar contra ella. Porque toda vida tiene un propósito de Dios determinado desde antes de la fundación del mundo. Y que usted no entienda ese propósito es otra cosa, pero Dios tiene un propósito con cada vida, con cada nacido, con cada concebido, con cada engendrado. Y por eso el homicidio es un asesinato contra la imagen de Dios. Sí. Muchas personas, inclusive, tal vez no se han asesinado, pero hay marcas en su cuerpo. No sé si a usted le ha pasado. Cuidado. Se han cortado, tienen marcas en su cuerpo. Todo eso tiene que ver con parte del mismo homicidio, que es quitar la vida. Sí. El suicidio es el único pecado del que no tiene tiempo la persona para arrepentirse. ¿Recuerdan Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5? Judas, después de entregar a Cristo, no lleno de arrepentimiento, sino de solo remordimiento. Dice la palabra del Señor que salió, botó las monedas de plata, salió y se ahorcó. Dice San Mateo capítulo 27, versículo 5. Se suicidó. Se asesinó, podríamos decir. Sí. Esa es una manera también, como dije, de asesinar. Otro, el aborto. El aborto es un asesinato del indefenso inocente.
La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, el capítulo 139, versículos 13 al 16, que quiero leer el 13 y el 16, que la vida desde el mismo inicio, de la concepción, de ser engendrados, desde allá es vista por Dios como vida. Dice el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hoy en los Estados Unidos se considera una cirugía leve matar a un bebé antes de los 6 meses en el vientre. Es una cirugía leve, proceso quirúrgico leve, sencillo, la ley, y en muchos países igual. Antes el vientre de la mujer era el lugar más seguro donde podían estar los bebés. Hoy, con tristeza, el vientre de la mujer es el lugar más peligroso donde puede estar un bebé. Uno de los crímenes más cometidos en nuestros días, uno de los pecados más horrendos y más protegidos por nuestros estados. Dios es el único dueño de la vida y es el único que decide quién nace y quién no, cuándo da vida y cuándo no, porque cada engendrado, cada concebido tiene un propósito de Dios. Oí decir de una familia, tal vez algunos han oído, que tenía varios hijos y la señora estaba embarazada. Uno le había nacido ciego, otro le había nacido sordo y mudo, el otro tenía síndrome de Down, y otro con otras enfermedades, y estaba embarazada. Le decían, ¿para qué? Aborte, ¿para qué tiene ese niño? Mire. Y ella dijo, no, yo espero lo que Dios quiera, porque la vida es de Dios. Y esa mujer esperó la voluntad de Dios y nació el niño. Y es a través de él, Beethoven, cuántas sinfonías, músicos. Ese era el niño que muchos decían que matara. Dios tiene un propósito con cada vida. Con cada vida. Dios es el único capaz de dar vida y es el único que tiene el derecho de quitarla. La práctica pagana de asesinar inocentes a los ídolos como Moloch hoy día se ha reemplazado por la práctica impía, diabólica del aborto. Sí. Todos los pueblos que se metieron con los infantes inocentes fueron raídos, exterminados, como los moradores de Canaán. El inicio de la caída del imperio egipcio fue cuando se metió con los niños hebreos y nunca más surgió. Uno de los graves pecados por los cuales este mundo sufrirá la ira, el descargue de la ira de Dios, es por el asesinato de inocentes, de bebés en el vientre de la mujer. Hay millones de bebés inocentes muriendo en el vientre, de mujeres egoístas que por no truncar su carrera profesional, no dañar su cuerpo o en fin, lo hacen. Hoy, grupos de feministas, mujeres, yo digo, endemoniadas en las calles,
pidiendo la aprobación de aborto, aplaudiendo las leyes que lo aprueban, van y se embarazan a propósito para luego abortar y así practicar la ley. Eso está ocurriendo. El aborto es un horrible pecado porque es asesinato del indefenso, del inocente, desde el vientre de la mujer. Y será terriblemente castigado por Dios. Quiero decir que si aquí hay alguna persona que pasó de pronto por eso, mi propósito tampoco es señalar, ni causar cargos de conciencia, porque hay un Dios misericordioso que para todo el que se arrepiente su misericordia le arropa. Porque es posible que alguien, su vida pasada, no sé, pudo llegar a eso. Pero el propósito en esta mañana no es que salga de aquí llenos de sentimientos de culpa, porque hay un Dios que cuando nos arrepentimos perdona y olvida nuestros pecados. Si nos arrepentimos totalmente y nos apartamos de Él. Pero nunca jamás, si eso pasó en su vida, jamás, ni siquiera piénselo hacer. Otra clase de asesinato es la eutanasia. Es el asesinato, entre comillas, legal, pero inmoral. La eutanasia es otra clase de asesinato. En el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, podemos encontrar a Saúl rogándole a un muchacho que le quitara la vida porque él estaba bastante herido. Los filisteos le habían alcanzado. Capítulo 1 del segundo libro de Samuel, versículos 5 al 10. Los filisteos le habían alcanzado, los flecheros le habían alcanzado. Parece que él mismo se había ido tratando de suicidarse y tampoco lo había podido. Y llamó a un muchacho: venga, acabe conmigo. Eutanasia. Hágalo usted como un médico. Y las consecuencias para ese muchacho fue la muerte. Él murió por haber aplicado la eutanasia al rey Saúl, haberle matado. Sí. Es otro crimen, es otro asesinato. Hoy día legal, entre comillas, ¿cierto? Pero no moral como muchas cosas. No tenemos derecho de quitar la vida, sean las circunstancias que tengamos que enfrentar. Vuelvo y lo repito, el único que tiene derecho de quitar la vida es el dador de la vida, Dios. Hoy en estas regiones se oye personas diciendo, alguien dijo hace poco: si este proceso médico no me sirve, me voy para Bogotá para que me apliquen la eutanasia. Porque hoy se puede hacer. Y alguien por aquí cerca, alguien dijo eso: si este proceso médico para esta enfermedad penosa no me sirve, me voy para Bogotá y me aplico la eutanasia. Eso es asesinato. Eso Dios lo ve también de esa manera. Sí. Quien autoriza la eutanasia comete asesinato. Y aquellas personas que se prestan para eso, que hoy día inclusive los profesionales de salud a veces que no creen eso y no quieren hacerlo, hoy día las leyes los obligan a hacer eso. Pero quien lo hace también comete asesinato. Eutanasia, que significa buena muerte, muerte buena, pero de nada es bueno porque es atentar contra la imagen de Dios. Pero aquí quiero llegar un poco más cerca. Y creo que es parte del fin. Ya dijimos que el homicidio es asesinato, el suicidio es asesinato, el aborto de inocentes e indefensos es asesinato, la eutanasia es asesinato, pero el odio, el aborrecimiento, las palabras hirientes, denigrantes, humillantes, Dios también las cataloga como asesinato, no físico. Todo lo anterior, el homicidio, el suicidio, el aborto, la eutanasia, es un asesinato físico.
un asesinato del cuerpo. Pero ya cuando hablamos del odio, de las palabras hirientes, humillantes, denigrantes, es un asesinato del alma. Y es a lo cual, de una manera directa, el Señor dice que está atentando contra su imagen. Porque la imagen no está en el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. A imagen de Dios. Sí, odiar a una persona es asesinar. Quiero leer la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 13, el versículo 15. Ya lo he mencionado, pero quiero ser textual en este versículo que dice la palabra del Señor así. Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece, que odia a su hermano es ¿qué? Homicida. Y esa palabra homicida es quitar la vida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire que el aborrecimiento, el odio de una persona es considerada por Dios como homicidio. ¿Sí? Este es el asesinato emocional, psicológico, no físico, de la persona. Odiar a una persona, sentirse amargado o amargada contra alguien, es visto por Dios como asesinato. Cuidado, cuide su corazón. No sé si en su corazón usted odia a alguien, está resentido, amargado contra alguien. Cuidado. Cuidado, porque Dios le identifica como homicida, como asesino o asesina. El asesino por naturaleza es el diablo. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás vino para matar. Él es el causante de todas las muertes, porque en Génesis 3, versículo 1 y 2, le dijo a la primer pareja, no moriréis. Y por causa de haberle obedecido, vienen todas las muertes. Una persona que quita la vida, que asesina, se identifica con el padre de la mentira y del asesinato, que es el diablo. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, odiar a una persona, amargarse contra una persona, es asesinarla. Y Dios dice así: el que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Primera de Juan 3:15. Mucho cuidado con esa clase de asesinato. ¿Por qué Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida? Porque lo que se produce en el corazón, el odio, el aborrecimiento, la amargura, es la misma raíz que produce el atentar contra el cuerpo. Y segundo, el aborrecer, el odiar, el estar amargado contra una persona, le lleva muchas veces a matar físicamente, a atentar contra el asesinato del cuerpo, pero si no lo hace, a matar emocionalmente, que es atentar contra, es cometer el asesinato del alma. Pero no solamente el odiar a una persona. Mire lo que dice San Mateo capítulo 5, el versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Será culpable de comparecer ante la corte constitucional del pueblo allá, las autoridades. Pero mire lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo, ustedes están pensando que solamente matar es quitarle la vida, atentar contra el cuerpo de la persona, que solamente matar es cometer el asesinato físico. Pero yo le digo que no es así. Ese no matarás va más allá de eso. Es más amplio. Lo que Dios quiere cuando dice no matarás es sacar del corazón todo sentimiento, todo pensamiento, toda actitud que puede llevar a matar físicamente o a matar el alma. Y mire lo que sigue diciendo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ese enojo está hablando del mismo aborrecimiento, el odio.
será culpable de juicio. Este juicio que habla el versículo 22 es el mismo juicio del versículo 21 que habla de lo que debía precisamente enfrentar el que cometía el asesinato físico. Será culpable del mismo juicio, dice, del mismo castigo, es lo que está diciendo Dios. Si odia, si aborrece a la persona, será culpable también igual, dice. Pero sigue diciendo: y cualquiera que diga necio, ya habla, diga, mire, pasó de lo que siente, de los sentimientos, de las actitudes, de los pensamientos a las palabras, Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio que habla de esa corte allá. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que diga. Esta palabra necio acá es una palabra única. No es la misma palabra que se encuentra en Proverbios, necio. Esta palabra necio indica, es una palabra, voy a usar unas expresiones, la usé con el permiso. Es una palabra que indica imbécil, estúpido, bueno para nada, bruto. Es una palabra única. ¿No le suenan como conocidas? Y dice la palabra de Dios. Aquí lo que está hablando cuando habla de necio y de fatuo, estas dos palabras se refiere, o sea, una se refiere a denigrar de la persona, a maltratar a la persona con palabras de tal manera que se habla, o sea, se humilla a la persona diciéndole que es completamente incapaz intelectualmente. Pero la otra palabra se refiere a decirle que es completamente incapaz físicamente, motrizmente, podríamos decir. Aquí está hablando que cuando se usan palabras para herir, para humillar, Dios ve eso también como un asesinato. Es un asesinato. Es el asesinato del alma. No del cuerpo, pero sí del alma. Difamar a una persona, maltratarla con palabras, al punto de herirla, humillarla, es muy grave delante de Dios. Dios lo considera un asesinato. Decirle a una persona que no sirve para nada, que es un bruto. Y las palabras que anteriormente mencioné, que no quiero repetirlas. Dios dice que es ser homicida, porque está atentando no contra el cuerpo, sino contra el alma. Y a imagen de Dios fue hecho el ser humano. Cristo está diciendo aquí que las palabras matan. Proverbios capítulo 12, el versículo 18 dice que hay palabras de los seres humanos como golpes de espada, como cuchillos. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es eso. Está diciendo que las palabras matan a una persona. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando en un momento de ira usted usa palabras para rebajar, para humillar, tengan cuidado. Cuidado. Dios aquí dice, matar no es solamente hacer daño al cuerpo, sino son las palabras también. Guarde el corazón de sentimientos negativos, de actitudes negativas contra una persona, pero también proteja sus palabras, su boca, de palabras hirientes. Cuidado, esposo, porque usted puede ser ante Dios un asesino. Cuidado, padre de familia, cómo tratan los niños, los hijos, los muchachos, los niños, los muchachos en la escuela, en el colegio, cómo se tratan. Aquí habla de matar el alma, un asesinato emocional, un asesinato psicológico. Está hablando de eso, Señor. Porque muchas veces esas palabras humillantes, rebajantes, denigrantes, hirientes, lleva al niño a una vida de inseguridad. Mi papá, mi mamá me dijo que yo era un bruto, que no sé nada, que todo lo hago mal. Llevan a esa esposa a sentirse intranquila, insegura, a sufrir.
a quitarle la paz, la salud, a tenerle, no a sentirse segura con ese esposo, sino a tenerle miedo. Y ahí están matando el alma, la paz, la tranquilidad, la felicidad, el gozo. Alguien le dijo en una ocasión a una mujer, le dijo: después que usted se casó no volvió a sonreír. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Después que usted se casó no volvió a sonreír. ¿Quién sabe si aquel esposo estaba asesinando? Terminemos diciendo que el asesinato trae juicio de Dios. Sí. Tanto el asesinato del cuerpo, el asesinato físico, como el asesinato del alma serán juzgados directamente y duramente por Dios. El asesino firma su propia pena de muerte. ¿Sabían ustedes eso? Eso es lo que no saben las personas que le quitan la vida a una persona. El asesino firma su propia pena de muerte y Dios lo determinó no en la ley para decir que la ley caducó, no. Génesis 9:6 dice: su sangre será derramada, el que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada. Y en Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: todo, no algunas cosas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El asesino firma su propia pena de muerte determinada por Dios. Tan grave es el asesinato que Dios determinó la pena de muerte. Por eso cuando Pedro quería defender a Jesucristo, cuando lo apresaron, ¿recuerda? En San Mateo, el capítulo 26, dice la palabra del Señor, versículo 52. Pedro sacó rapidito la espada y empezó a defender al Señor, y le voló la oreja a uno de los que estaba ahí. El Señor, ¿qué le dijo? Pedro, guarde la espada, porque el que a espada mata, a espada. Así como usted lo haga, otros lo van a hacer a usted. Y eso es real. Eso es real. Solo Jesucristo puede romper con esa cadena maldita. Solo el arrepentimiento y el creer en Jesucristo puede, en la misericordia de Dios, puede. Si Él quiere, porque a veces no. El ladrón de la cruz no lo bajó de allá. A veces Dios permite que las consecuencias del pecado lleguen, no eternas, pero sí en la tierra. Otra cosa es que el asesino sufre castigo de Dios aquí mientras viva en esta tierra. Génesis capítulo 4 versículo 10 al 11, Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Hoy día la sangre, dice también Apocalipsis capítulo 7, que la sangre de los redimidos que habían sido asesinados clamaban a Dios justicia. Y Dios le dijo: la sangre clama al justo de los justos para que haga justicia, la sangre de tu hermano. Hoy la sangre derramada de personas claman justicia a Dios. Caín tuvo una vida de sufrimiento, y dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 28, el versículo 17 dice así: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Implica que el hombre que dice cargado de la sangre de alguno va a tener una vida intranquila, una vida de sufrimiento, al menos si no llega a los pies de Cristo. Cristo rompe con eso. El asesinato sin Jesucristo, el asesino sin Jesucristo sufrirá castigo eterno, porque en Apocalipsis 21:8 dice que todos los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte eterna, si no se arrepiente y si no cree en Jesucristo. Por eso, permítame terminar diciéndole a la iglesia del Señor que Dios nos ha librado de asesinatos físicos. Pero después de haber visto lo que el Señor explicó que implica ser asesinos,
que no solamente habla del asesinato físico del cuerpo, sino el asesinato del alma, con palabras, con odio. Al comienzo empecé diciendo que tal vez no era para nosotros, pero después de haber visto que Dios dice que el que odia a una persona es un asesino. Ahora la ley hace diferencia, crimen, asesinato, todo eso. Estamos hablando de lo que dice aquí la palabra del Señor. Si la palabra de Dios dice que el que odia a una persona es homicida, es asesino, y el que rebaja con palabras a una persona, lo humilla, es un asesino del alma. Me atrevería a preguntar, ¿quién puede levantar la mano y decir aquí que no ha asesinado? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no lo he hecho? ¿Se dan cuenta, iglesia del Señor? Gracias a Dios que no hemos llegado al homicidio y al suicidio, porque estamos acá. Al aborto, a la eutanasia, Dios nos guarde de esas cosas. Pero tal vez en su corazón ha guardado odios, resentimientos, amarguras contra alguien. Dios considera esto un asesinato. Tal vez usted ha denigrado con palabras, ha insultado, ha rebajado, aún hasta los seres queridos, las personas que más dice que ama, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres. Los ha humillado, los ha hecho sentir un don nadie, que no sirven para nada, que no hacen nada bien. Eso es asesinato del alma. Proteja su corazón de resentimientos, de amarguras, de odios. Proteja su boca, sus palabras, de que salgan por su boca palabras humillantes, denigrantes, hirientes, que rebajan. Y si lo ha hecho, y Dios en esta mañana, el Espíritu de Dios le ha hablado a su corazón, ha penetrado las puertas de su corazón, es tiempo para que se arrepienta, le confiese al Señor y le diga: gracias, Señor, porque me has guardado del asesinato físico, pero confieso que he sido un asesino del alma. A imagen de Dios fue hecho el hombre. Use su boca para felicitar, use su boca para agradecer, use su boca para pronunciar palabras de motivación, de gratitud, para decir qué bonita está, qué bonito le queda esa ropa, ese vestido, para dar gracias por el servicio del hogar. Use su boca, que sus palabras sean motivación, gratitud, felicitación. No desprecie oportunidades para felicitar y para agradecer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y repito, guarde su corazón de amarguras. Por eso, si Dios habla de su corazón, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si Dios ha hablado a su corazón, si el Espíritu Santo ha penetrado las puertas de su corazón, dele gracias a Dios, porque Dios aún le habla. Arrepiéntase, cambie su manera de hablar, limpie su corazón de resentimiento, de odios. Vaya a Cristo Jesús confesando su pecado. No juegue con el pecado, que tu pecado mató a Cristo en la cruz. Tu pecado asesinó a Jesucristo. No juegue con tu pecado. Lo que Dios dice en esta mañana es verdad. Arrepiéntese, vaya a Cristo y tendrá misericordia. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablar, Señor, a nuestro corazón. Gracias por hablar, Señor, al corazón de esa dama, de ese caballero. En Cristo somos libres.
Si hay arrepentimiento de cualquier falta que se haya cometido de lo mencionado en esta mañana, mi amigo y mi hermano, hay un Dios que abre los brazos de misericordia para perdonar y limpiar, si llegamos a Él arrepentidos y confesando, para que aquella falta pasada no se convierta en una tortura satánica diabólica, sino en vidas perdonadas y limpiadas. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén.